El calor del mediodía caía como plomo fundido sobre la carretera secundaria que serpenteaba por el corazón de San Jacinto. El motor de mi sedán viejo y testarudo comenzó a toser y finalmente murió justo antes de un cruce polvoriento. Golpeé el volante con frustración contenida, consciente de que la reunión en la ciudad, esa que llevaba semanas preparando, se estaba desmoronando ante mis ojos. Salí del coche y un muro de calor me envolvió de inmediato. El pueblo parecía suspendido en otro tiempo, casas de adobe descoloridas, árboles que apenas daban sombra y un silencio que lo envolvía todo. A lo lejos un letrero desgastado colgaba sobre un taller modesto, Mecánica Salvador Ochoa. El nombre resonó en mi mente como un eco lejano sin saber por qué. Con pocas opciones decidí acercarme. Al cruzar la entrada, el aire fresco del interior me sorprendió, al igual que la figura inclinada sobre un capó oxidado, un hombre mayor de cabello blanco, peinado con cuidado, camisa de cuadros arremangada, y una presencia que imponía calma, sin decir una sola palabra. Aún no lo sabía, pero ese hombre cambiaría mi forma de ver el mundo. Y todo empezó con un simple: «Buenas tardes, señorita». «Buenas tardes, señorita», respondió con una voz grave pero suave, cargada de esa serenidad que solo dan los años. Sus ojos grises profundos como la piedra antigua se encontraron con los míos, y por un instante me sentí leída, como si pudiera ver más allá de mi expresión educada. Le expliqué rápidamente el problema con mi coche, tratando de no mostrar demasiada desesperación, aunque por dentro solo quería gritar. Él asintió con una calma casi paternal. Se limpió las manos en un trapo que colgaba de su cinturón y me hizo un gesto para que lo siguiera. Caminamos juntos bajo el sol inclemente hasta mi vehículo averiado. Lo observó en silencio, se agachó, palpó partes del motor, ajustó tornillos con precisión silenciosa, como si hablara con la máquina en un idioma que solo él entendía. Yo lo observaba desde un costado, sintiendo que cada uno de sus movimientos estaba medido, lleno de intención. «Esto tomará algunas horas», dijo finalmente, enderezándose y limpiándose el sudor de la frente. «¿Tiene prisa?», dudé. Claro que sí tenía prisa, tenía un contrato que cerrar, tenía un tren de vida que no aceptaba pausas. Pero en ese momento, frente a aquel hombre sereno y el ritmo suspendido del pueblo, algo dentro de mí se ablandó. «Sí, pero parece que no tengo muchas opciones», respondí con una sonrisa resignada. «Si quiere, puede esperar en el taller. Hay sombra y café», ofreció con una cortesía que desentonaba con la aspereza del entorno. Lo seguí de regreso sin saber muy bien por qué, tal vez empujada por la necesidad de refugio o tal vez por una curiosidad que no entendía del todo. El interior del taller era un mundo aparte, ordenado, fresco, impregnado de olor a metal, grasa y café recién hecho. Me acomodé en una silla de madera junto a la entrada, mientras Salvador ya lo llamaba así. En mi mente volvía a su trabajo con una concentración hipnótica. El tiempo parecía diluirse en aquel lugar. Observaba sus manos callosas, los movimientos seguros, la forma en que se detenía a escuchar el sonido del motor, como si fuera un médico atento al latido de un corazón. Tras varios minutos de silencio, me atreví a preguntar: «¿Siempre ha trabajado aquí, Salvador?». Levantó la vista y sus labios se curvaron en una sonrisa breve, casi nostálgica. «Desde que tengo memoria. Este taller era de mi padre. Yo crecí entre estas paredes». Hubo algo en su tono que me hizo querer saber más, como si cada palabra arrastrara detrás una historia que aún no estaba lista para contarse. Le dije sin pensarlo mucho que debía de ser un trabajo solitario. Él asintió, pero no sin dejar que sus ojos se oscurecieran levemente. «A veces lo es, pero también es mi refugio. Aquí no tengo que explicar quién soy». El silencio volvió esta vez más denso. Algo en su voz, en la forma en que evitaba mirarme directamente, me hizo sospechar que no todo estaba dicho. Fue entonces cuando me di cuenta de que aquel taller
No solo escondía herramientas viejas y piezas olvidadas, también guardaba secretos, y quizás uno de ellos estaba a punto de revelarse. El tiempo dentro del taller parecía deslizarse distinto, como si cada minuto allí tuviera un peso más suave, más lento. Salvador trabajaba en mi coche con la precisión de un artesano sin necesidad de decir demasiado, y yo, sentada a un costado, lo observaba casi sin pestañear. Había algo en su forma de moverse que transmitía una seguridad que hacía años no sentía cerca de nadie. Me descubrí buscando en su rostro señales de cansancio, de tristeza, de algo que no podía nombrar. Él era un misterio silencioso, y yo, contra toda lógica, sentía una necesidad creciente de descifrarlo. En un momento, cuando el calor comenzó a ceder, me ofreció otra taza de café. La acepté con una sonrisa, y nuestros dedos se rozaron apenas al pasar la taza. Ese contacto breve tan simple me provocó un sobresalto interno que intenté disimular. No era lógico, no era racional, pero era real. Nos sentamos frente a frente, el café entre las manos, y la conversación fluyó con esa naturalidad que solo ocurre entre dos almas que sin saber cómo se entienden. Me habló de su juventud, de cómo había aprendido el oficio observando a su padre de las mañanas frías, en las que abrían el taller antes del amanecer. Yo lo escuchaba con atención, atrapada por el contraste entre la dureza de sus manos y la suavidad con la que narraba. ¿Nunca pensó en irse?, pregunté, quizá buscando entender por qué alguien tan profundo se quedaba anclado en un lugar tan pequeño. Él sonrió con una tristeza contenida. Lo pensé, muchas veces, pero uno a veces se queda por razones que ni siquiera entiende del todo. Porque es más fácil quedarse con lo conocido que arriesgarse a perder lo poco que se tiene. Esa frase se me quedó clavada, porque de alguna forma también hablaba de mí, de mi vida en la ciudad, de los días llenos pero vacíos, de la urgencia constante que no me dejaba respirar. Me vi reflejada en él, en su pausa, en su rutina, y sentí una mezcla de nostalgia y ternura que no había sentido en años. Mientras el sol descendía lentamente por las colinas de San Jacinto, Salvador se levantó, se limpió las manos y me ofreció un gesto inesperado. Si quiere, puedo mostrarle cómo se hace. Nada complicado, solo algo básico. Asentí con una risa nerviosa y me acerqué. Él tomó una herramienta, me la puso en las manos y con una paciencia que me desarmó comenzó a explicarme. Sus manos guiaban las mías con esa mezcla de firmeza y cuidado que solo tienen quienes saben lo frágil que puede ser algo cuando se está aprendiendo. El roce de su piel contra la mía no era accidental, y yo lo sentí. En la boca del estómago, en el pecho, en la forma en que el mundo exterior desapareció por un instante. Cuando levanté la vista, él ya me estaba mirando, y sus ojos grises no mentían, algo estaba empezando. Algo que ninguno de los dos podía detener. Esa tarde el calor comenzó a disiparse lentamente y el aire se llenó con el aroma familiar del metal tibio, el aceite y el café ya tibio. Salvador volvió a sumergirse en su trabajo mientras yo me ofrecía a traerle un poco de agua fresca. Él asintió con una sonrisa leve, esa que ya empezaba a reconocer como su forma más sincera de gratitud. Entré en la pequeña habitación trasera del taller, un espacio acogedor y algo desordenado donde se notaba que cada objeto tenía su historia. Mientras buscaba un vaso limpio en una vieja repisa de madera, mis ojos se detuvieron en una fotografía enmarcada. Era antigua, de esas que con el tiempo adquieren un tono sepia nostálgico. En ella un joven Salvador sonreía con ternura junto a una mujer de rostro sereno y un niño pequeño que lo abrazaba con fuerza. La calidez de la imagen me conmovió de inmediato. Había tanta vida en esa instantánea que no pude evitar sentir que acababa de abrir una puerta hacia algo muy íntimo. Cuando regresé al taller con el vaso de agua, no pude guardar silencio. Vi la foto en la repisa. ¿Es su familia?, pregunté con cautela. Salvador se detuvo.
Sus manos, siempre en movimiento, quedaron inmóviles sobre el capó. Hubo un instante de quietud que se sintió más largo de lo que era. Luego, muy lentamente se enderezó, tomó el vaso y bebió un sorbo antes de responder. Sí, mi esposa Mariela y mi hijo Diego. Ella falleció cuando él tenía 8 años. Y él se fue a vivir a la ciudad hace mucho. Su voz era tranquila, pero cada palabra parecía tallada con una mezcla de dolor y cariño que me encogió el corazón. ¿Y aún lo ve?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Salvador negó con suavidad. Tiene su vida. Tiene hijos propios ahora. A veces me llama, pero no es lo mismo. Quise decir algo, buscar una forma de consolarlo, pero las palabras se me trabaron en la garganta. El silencio entre nosotros se llenó de un peso nuevo. Ya no era solo el taller, ni el coche, ni ese extraño vínculo que crecía entre los dos. Era también el pasado, las pérdidas, las ausencias que marcan. Salvador volvió a su trabajo, pero esta vez sus movimientos eran más lentos, más pensativos. Yo lo observaba sintiendo que había tocado algo sagrado, algo que él no compartía con cualquiera. Y sin embargo me lo había confiado. Al caer la tarde me propuso dar un paseo. Hay un lugar cerca que me gusta cuando necesito pensar, dijo. Acepté sin pensarlo. Caminamos por un sendero de tierra que bordeaba un campo seco hasta llegar a un arroyo escondido. El sol teñía el cielo de rosa y naranja. Nos sentamos en una roca plana junto al agua. Él no hablaba. Yo tampoco. Pero había algo en ese silencio que decía más que 1000 palabras. Entonces Salvador se giró hacia mí. Sus ojos, esa mezcla imposible de calma y tormenta, me miraron con una intensidad que me hizo contener la respiración. Aquí es donde vengo cuando siento que todo me pesa demasiado, murmuró. Y esa frase dicha con la vulnerabilidad de quien ha cargado años en silencio, fue el momento en que su alma empezó a mostrarse. Yo no lo sabía aún, pero esa noche cambiaría todo. Nos quedamos sentados junto al arroyo, mientras la luz del día se desvanecía lentamente. El murmullo constante del agua se mezclaba con el canto distante de los grillos y el crujido de las ramas bajo la brisa. Salvador permanecía en silencio, la mirada perdida en el reflejo del cielo sobre el agua, como si buscara respuestas en ese espejo natural. Yo lo observaba de reojo, sintiendo un respeto profundo por ese hombre que, sin apenas palabras, comenzaba a revelarse ante mí con una honestidad conmovedora. No era fácil hablar del dolor, lo sabía bien. Por eso el simple hecho de que me llevara a ese lugar, su refugio silencioso, significaba más de lo que podía expresar. Este lugar, dijo de pronto su voz, un susurro que apenas rompía el silencio, me recuerda que la vida sigue incluso cuando uno siente que ya no puede más. Sus palabras se alojaron en algún rincón vulnerable de mi pecho. Había una belleza cruda en todo lo que decía, en su manera de aceptar la tristeza sin dejarse consumir por ella. Me giré hacia él. Quise decir algo que mostrara cuánto lo entendía, pero lo único que logré fue posar suavemente mi mano sobre la suya. Fue un gesto sencillo, casi instintivo, pero el efecto fue inmediato. Salvador giró el rostro y nuestros ojos se encontraron. Esta vez no apartó la mirada. Sus dedos ásperos y tibios se cerraron con delicadeza alrededor de los míos. No había urgencia, no había promesas. Solo ese momento suspendido en el tiempo, como si el mundo hubiera hecho una pausa para permitirnos respirar juntos. «Hay algo en usted que me desconcierta», confesó con una franqueza que me estremeció. «No sé qué es, pero desde que llegó todo se siente distinto. Sentí que el aire se hacía más denso entre nosotros». «A mí me pasa lo mismo», respondí casi en un susurro. «Es como si este lugar, usted, todo me estuviera diciendo que pare, que escuche». El silencio que siguió no fue incómodo. Era profundo. Un espacio compartido que no necesitaba más palabras. Por un momento creí que él se inclinaría hacia mí,
que ese hilo invisible que nos unía finalmente se haría tangible. Pero no lo hizo. En cambio, deslizó lentamente su mano desde la mía hasta mi mejilla. Su caricia fue tan suave, tan consciente, que me hizo cerrar los ojos por un instante. «No quiero hacerle daño», dijo, y su voz tembló con una sinceridad desarmante. «No lo está haciendo», respondí abriendo los ojos para mirarlo de frente. Nuestros rostros estaban muy cerca, y aunque no hubo beso, lo que ocurrió fue más profundo que eso, una entrega silenciosa, una aceptación tácita de lo que ya era inevitable. Al regresar al taller, la noche había caído por completo. El cielo de San Jacinto estaba cubierto de estrellas y el aire olía a tierra húmeda. Me acosté en la pequeña cama con el corazón agitado y la mente enredada. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no tenía nombre, pero que era tan real como el cielo sobre nuestras cabezas. Y supe sin necesidad de palabras que el día siguiente no sería como los anteriores. La mañana siguiente amaneció más clara de lo habitual, como si el aire mismo se hubiera aligerado después de la noche anterior. Me desperté antes de que el sol se elevara por completo, envuelta en una mezcla de calma y expectación que no lograba definir. Durante unos segundos me quedé tendida en la cama, observando cómo la luz dorada se filtraba a través de las cortinas descoloridas, y repasé mentalmente cada instante vivido con Salvador en el arroyo. Sus palabras, sus ojos, su mano en mi mejilla, todo seguía tan vívido como si hubiera ocurrido apenas unos minutos antes. Me vestí lentamente con movimientos suaves como si el más mínimo ruido pudiera romper algo sagrado. Al salir al taller lo encontré de espaldas inclinado sobre el capó de mi coche, la taza de café humeante a su lado y la vieja radio sonando en voz baja indicaban que había comenzado su jornada temprano. Me acerqué con cautela sin querer interrumpirlo de forma abrupta. «Buenos días», dije con voz suave. Él se volvió sorprendido por mi presencia, pero pronto esbozó una sonrisa tranquila. «Buenos días, señorita». No dijo más, pero su mirada, esa profundidad en sus ojos grises, me dijo todo lo que necesitaba saber. Él también había pensado en lo que ocurrió. Nos movimos durante la mañana con una cercanía silenciosa, compartiendo miradas largas y palabras contadas. Yo lo ayudaba con herramientas, limpiando piezas, sosteniendo tornillos. La rutina había adquirido un matiz distinto, más íntimo, como si el espacio entre nosotros hubiera cambiado de forma sin que nadie lo notara. A medida que el día avanzaba, Salvador hablaba más. Me contaba pequeñas anécdotas, recuerdos sueltos de su infancia, de su juventud, de los años en que el taller era más bullicioso. Yo lo escuchaba con una atención que iba más allá de la cortesía. Había en mí una necesidad genuina de conocerlo, de entender cada rincón de su historia. Por la tarde, mientras revisaba el sistema eléctrico del coche, me miró de pronto con una seriedad que me descolocó. «¿Qué hará cuando su coche esté listo?», preguntó con la voz, apenas disimulando una tensión interna. Me quedé en silencio, atrapada entre la lógica y el deseo. Lo supe entonces, la pregunta no era solo sobre el coche. Era sobre nosotros, sobre lo que significábamos el uno para el otro, aún sin definirlo. «No lo sé», respondí con honestidad. «Tal vez debería volver, tal vez no». Él asintió lentamente, pero sus ojos no se apartaron de los míos. «Este lugar, usted...» Todo esto me ha hecho pensar en cosas que había guardado muy hondo, cosas que creí olvidadas. Lo dijo sin dramatismo, sin buscar una reacción, pero sus palabras me tocaron con una fuerza inesperada. El aire se volvió denso otra vez. No dijimos más, pero en ese silencio se estaba gestando algo. Algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar, pero que ya no podía ser ignorado. Y cuando me miró una vez más, supe que estábamos al borde de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre.
Esa noche la atmósfera en el taller era distinta. No se debía al calor ni al murmullo de la radio antigua que seguía tocando boleros como un susurro del pasado. Era algo en el aire, en nuestras miradas, en los silencios que se alargaban más de lo necesario. Después de cenar una comida sencilla que improvisamos con lo poco que quedaba en la despensa, Salvador y yo nos sentamos en la entrada del taller como ya se estaba volviendo costumbre. Frente a nosotros, el cielo de San Jacinto brillaba con estrellas que parecían más cercanas que nunca. Él sostenía su taza de café entre las manos y yo tenía los dedos entrelazados sobre mi regazo, buscando con ellos algún tipo de certeza que no encontraba. Por momentos hablábamos de cosas triviales, el clima, el sonido de los grillos, la forma en que el viento olía a tierra mojada. Pero en el fondo, ambos sabíamos que estábamos rodeando una conversación que tenía que ocurrir. Finalmente fue él quien la inició. ¿Ha pensado en irse mañana?, preguntó sin rodeos con la vista fija en el horizonte oscuro. Sentí un nudo en la garganta. Claro que lo había pensado. El coche estaba casi listo, no había razones lógicas para quedarme más tiempo. Y sin embargo, cada vez que imaginaba alejarme de ese taller, de ese hombre, algo en mi interior se resistía. No estoy segura, respondí, y mi voz sonó más frágil de lo que esperaba. No pensé que este lugar, que usted, me harían dudar tanto. Salvador no dijo nada al principio. Luego soltó un suspiro como si hubiera estado conteniéndolo por mucho tiempo. Yo tampoco pensé que alguien como usted llegaría a este pueblo y me sacudiría de esta manera. Había algo en su tono, en esa mezcla de temor y esperanza que me hizo temblar por dentro. He estado solo por mucho tiempo, continuó, y aprendí a convivir con ese silencio, a encontrarle sentido. Pero ahora no estoy seguro de poder volver a él sin sentir que falta algo. Me giré hacia él, el corazón palpitando con fuerza. No quiero ser una promesa que no puedo cumplir, dije en voz baja. No quiero hacerle daño por no saber qué decisión tomar. Salvador me miró y por primera vez vi una chispa de miedo en sus ojos. No era miedo a mí, sino a lo que representaba. A la posibilidad de abrir una puerta que no sabía si debía cruzar. Tal vez no necesitamos decidir nada aún, murmuró. Tal vez solo necesitamos aceptar lo que sentimos y ver hasta dónde nos lleva. Esa frase tan simple y tan cargada de verdad me dejó sin palabras. Lo miré y por un segundo todo pareció detenerse. El tiempo, el aire, incluso mis dudas. Porque en ese momento entendí que lo que estaba creciendo entre nosotros no era algo que pudiera controlarse ni tampoco evitarse. Y supe que la decisión que temíamos enfrentar pronto tendría que ser tomada. Dormí poco esa noche. El sonido del viento colándose entre las rendijas de madera, el vaivén de mis pensamientos y la imagen persistente de Salvador bajo las estrellas no me dejaban descansar. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la forma en que me había mirado con una mezcla de vulnerabilidad y deseo contenido que me desarmaba por completo. Me levanté antes del amanecer. Afuera el cielo comenzaba a aclararse con una paleta tenue de azules y grises. Caminé descalza hasta la puerta del taller, atraída por el aroma familiar del café y la certeza, quizás absurda, de que él ya estaría despierto. No me equivoqué. Salvador estaba sentado en el banco de madera con la taza entre las manos y la mirada perdida en el horizonte. Me acerqué en silencio, sin necesidad de palabras. Él giró apenas la cabeza y me dedicó una sonrisa suave, como si mi presencia allí fuera lo más natural del mundo. Me senté a su lado. El banco crujió levemente bajo mi peso. Ninguno de los dos dijo nada durante varios minutos, pero el silencio no era incómodo. Era ese tipo de silencio que se comparte con alguien que ya forma parte de uno, incluso sin haberlo planeado. Finalmente él habló. A veces pienso que el tiempo es más cruel de lo que creemos, que nos da lo que necesitamos cuando ya estamos cansados de esperar. Lo miré de perfil.
Sus ojos grises estaban fijos en el cielo, pero su voz temblaba apenas, como si temiera que al decirlo en voz alta lo hiciera más real. «Yo también he pensado eso», respondí con sinceridad. «Que tal vez estamos a destiempo, que si nos hubiéramos encontrado antes». Dejé la frase inconclusa porque no sabía cómo terminarla sin que doliera. Salvador se volvió hacia mí entonces con una calma que contrastaba con la tormenta que yo sentía por dentro. «Pero nos encontramos ahora, y aunque sea solo por un instante es suficiente para que valga la pena». Sus palabras me atravesaron con una ternura brutal. Quise decirle que tenía miedo, que no sabía cómo encajar esto en mi vida, pero no pude. En su lugar apoyé la cabeza en su hombro y él, sin decir nada, rodeó mis hombros con su brazo. Nos quedamos así hasta que el sol comenzó a asomar por entre los tejados, bañando de luz tibia el taller. Sabía que el momento se acercaba. El coche estaba listo. Mi maleta ya estaba hecha. Y sin embargo, cada minuto que pasaba al lado de Salvador me hacía dudar más. No era solo él. Era el taller, el pueblo, ese pedazo de cielo lleno de estrellas que parecía guardar secretos antiguos. Era la forma en que me sentía cerca de él, tranquila vista, como si finalmente pudiera bajar la guardia después de tantos años de sostenerme sola. Y entonces lo supe. Lo que más temía no era irme. Era hacerlo sabiendo que lo que estaba dejando atrás era real. El coche rugió suavemente al encenderse, como si supiera que esa despedida no sería fácil. Salvador se quedó de pie en la entrada del taller con los brazos cruzados y la mirada serena, pero sus ojos no pudieron ocultar la tristeza que los oscurecía. Yo al volante sentí cómo el pecho se me apretaba con una mezcla de gratitud y pérdida. Lo miré una última vez antes de emprender el camino, intentando memorizar cada detalle. Su cabello blanco como la sal del tiempo, la curva cansada de sus hombros y esa dignidad tranquila que tanto me enseñó. Mientras el pueblo quedaba atrás, entendí que ya no era la misma. San Jacinto y Salvador me habían devuelto algo que creí perdido: la capacidad de detenerme, de escuchar, de sentir sin miedo. No sabía si volvería, ni él me lo pidió, pero lo llevaba conmigo en cada silencio que ahora entendía, en cada gesto pequeño que antes pasaba por alto. A veces la vida nos traiciona con sus vueltas inesperadas, pero también nos es leal cuando menos lo esperamos. Y en ese equilibrio frágil entre la pérdida y el renacer, es donde empieza de verdad nuestra historia más humana.